Buenas tardes. Muchísimas gracias de entrada a todos los asistentes y, bueno, a mí me cumple un papel más bien escueto, que es darle la bienvenida a la facultad. No es el caso del profesor Esteban Torres, estuvo aquí durante muchísimos años impartiendo clases, pero sí en los 2 últimos años, el año pasado también por esta fecha, vino a presentarnos su penúltimo libro y hoy viene a presentarnos su última publicación, Nuevos Poemas. Y, bueno, en realidad, digo, mi papel es bastante reducido. Me acompaña mi querido y gran amigo Juan Frau, que él sí que va a hacer una presentación en condiciones del nuevo poemario y con el profesor Esteban Torres, que nos deleitará también, o intentará al menos. No quiero dejar pasar la oportunidad de agradecer a los compañeros coordinadores de las actividades culturales de la facultad, Rocío Rojas Marcos y Nacho Guijarro. Asimismo, lamento muchísimo la coincidencia con el triste fallecimiento de la madre de nuestro querido compañero Manolo Romero, que es quien me ha traído aquí, quien me ha puesto aquí en esta mesa y, bueno, desgraciadamente ha coincidido con este acto. Pero, bueno, era una cosa que no estaba preparada. Así que nada más, he sido bastante más breve que el año pasado porque creo que lo importante viene a partir de este momento. Muchísimas gracias. Bueno, yo también voy a intentar ser breve porque lo que todos queremos es escuchar los poemas de Esteban Torres. Para mí es un gran honor, un privilegio y también una enorme responsabilidad presentar a Esteban Torres esta tarde. Es discutible la necesidad de presentar a alguien en su propia casa. Y esta es la casa de Esteban Torres, la ha sido durante muchos años, ha ejercido aquí su labor académica y llegó, como todos ustedes saben, a la categoría de catedrático en teoría de la literatura. Entre los asistentes esta tarde hay algunos que lo conocieron, lo llegaron a conocer en los pasillos y las aulas de la facultad. Hay otros, me consta, que lo están estudiando estos días, especialmente su manual de métrica española comparada. Otros lo han conocido a través de su manual sobre teoría de la traducción. En mi caso particular, y para que se entienda la emoción que tengo al presentarlo, debo decir que fue mi profesor de crítica literaria en el año 90, en el curso 90-91, y después, en el año siguiente, profesor de teoría de la literatura. Luego fue mi director de trabajo de fin de licenciatura, después fue mi director de tesis y siempre ha sido mi maestro, y así lo considero y le estoy muy agradecido. Ya digo que no puedo menos que sentirme afortunado y esto es un placer acompañarlo aquí esta tarde en la presentación de su último poemario, Nuevos Poemas. Creo que sería enojoso consumir el breve tiempo que tengo para presentarlo haciendo un catálogo de sus publicaciones, de los títulos y las fechas que conforman su obra poética, su labor académica, su trayectoria como traductor. Pero sí me parece importante destacar que su primer poemario, ¿por qué? Y no es una pregunta retórica, es el título del poemario, ¿por qué? Se publicó hace 70 años. Conozco muy pocos casos, y es una figura retórica, en realidad no conozco ninguno, de una vocación viva viva y alimentada durante tanto tiempo. Son 70 años de fiel dedicación a la poesía, aunque esa dedicación en algunas épocas se ha manifestado no mediante la publicación de poemarios, sino mediante la docencia, mediante la investigación, sus estudios sobre métrica, sobre teoría poética y estética, sobre la traducción, y todo ello junto con la docencia de la poesía y de la literatura, donde ha enseñado pues todo cuanto merece la pena saberse sobre literatura. Son muchas las promociones de alumnos que han aprendido con él a medir los versos o a reconocer un poema valioso y distinguirlo de otra cosa que no es valiosa y, por lo tanto, no es poema, como él mismo sostiene. Yo recuerdo un ejercicio que hacía a principio de curso cada año, y era que traía 2 poemas,
uno bueno y otro que no era poema, es un texto en verso, pero que era malo. Y entonces nosotros los alumnos teníamos que distinguirlo y elegir el bueno y bueno, para su horror muchas veces no acertábamos, ¿no? Y muchas veces era el poema malo el que salía victorioso, pero bueno, al final del curso todos habíamos aprendido que se podía distinguir. Aunque puede parecer que durante muchos años Esteban Torre dejó de escribir y publicar poesía, porque las fechas de sus 3 primeros poemarios son muy espaciadas. 1954, ¿por qué? 1982, Y guardaré silencio. 2001, sobre el libro de Job y otros poemas. Y luego ya el siguiente sería Ráfagas, en 2013. Puede parecer que ha estado mucho tiempo sin escribir, pero lo cierto es que seguía haciéndolo a través de otro de sus ejercicios predilectos, que es la traducción. Desde la primera versión de alguna oda de Horacio, prácticamente en la infancia, en los años de bachillerato, Esteban Torre ha traducido y ha hecho suyos los versos de los mejores poetas grecolatinos, de los mejores poetas simbolistas franceses y de Fernando Pessoa, entre otros autores, siempre en verso medido y en muchas ocasiones, además, respetando incluso la rima. Para él, la fidelidad al poema original no es, como a veces se interpreta erróneamente, el rescate escrupuloso y filológico del sentido o de la parte semántica, sino el rescate de la conjunción de forma y contenido, sin renunciar a priori a ninguna de las dos partes, que son inseparables en la poesía. Por eso, cuando leemos un poema traducido por Esteban Torre, leemos un poema, que no siempre sucede. Y también disfrutamos al mismo tiempo, como él dice, un poema de Pessoa y un poema de su propia elaboración, las dos cosas al mismo tiempo. Doctor en medicina y cirugía, antes de que lo fuera en filología, es inevitable subrayar la precisión quirúrgica con la que hace versos, ya sean los estrictamente propios o los que hace a medias con Horacio, Catulo o Baudelaire. Tiene Esteban Torre un código, por así decirlo, ético-estético, que se basa sobre todo en la exigencia. Y esta sería, creo yo, la clave o la esencia, la constante principal a lo largo de esos 70 años de creación poética. Una exigencia irrenunciable que se aplica a sí mismo a la hora de escribir, pero que también aplica como lector y a los autores a los que lee y le lleva a rechazar tanto la poesía pura forma sin contenido, como la que pretende ofrecer un contenido sin forma. Y aquí me permito recordar otra anécdota, ya la última que cuento. La he contado en alguna otra ocasión. Yo, en mis tiempos de estudiante, me atreví a pasarle algunos poemas que yo había escrito a Esteban Torre, y los primeros pasaron el filtro, pero un día le pasé un poema y me dijo: este endecasílabo está mal, tiene un acento fuera de sitio. Tenía en quinta o en séptima, no me acuerdo. Mis alumnos ya saben que eso no se debe hacer. Pero yo, la verdadera lección vino después, porque él identificó el fallo, pero la lección verdadera vino después cuando yo insistí defendiendo ese endecasílabo. Decía, ya, pero es que yo lo que quiero decir es esto y lo quiero decir así. Y entonces él me respondió muy serio, con toda la seriedad del mundo, pues váyase usted al bar y se lo cuenta a sus amigos. O sea, si quiere escribir un buen poema, tiene que escribirlo bien. Si no, pues es otra cosa y se tiene que hacer de otra manera. No he vuelto a poner un acento ni en quinta ni en séptima, no volveré a hacerlo. Dice Esteban Torre en su último ensayo, Reflexiones en torno a la poesía, que definir la poesía es como definir a un gato. Por mucho que digamos que, cito sus palabras, son unos pequeños seres de unos 6 kilos de peso, de cara muy bonita, con 4 patas y rabo, y que se expresan con el grito de miau, esa definición solo serviría para quien ya conoce un gato, para quien ya sabe lo que es. Y la poesía, del mismo modo, no se define, se reconoce. Y es fácil reconocerla en estos poemas que responden a un trabajo honrado, a una vocación artesanal, no artificiosa, que pretende, en sus palabras, decir lo justo y necesario, con claridad y sencillez. Hay en ella respeto al oficio, al lector y al propio poeta. Y creo que todos estamos deseando que Esteban Torre tome la palabra y nos lea sus versos. Muchas gracias por haberme invitado. Muchas gracias. No sé si se oye bien, me aproximo más a esto, es que no está dado. ¿Está bien así? ¿Se oye? Bueno, muchísimas gracias al señor vicedecano, que representa a la facultad dignamente, y gracias, como no, a mi querido amigo, buen amigo, gran profesor y excelente poeta, Juan Frau.
Él dice que yo le corregí un verso. No, yo no recuerdo otra cosa, eso no me acuerdo. Recuerdo que ese año primero de crítica literaria estaba yo enfermo, me había padecido una grave operación quirúrgica. Y estuve dando clases hasta el final, no sin darle. Había un profesor entonces que daba las clases y él había puesto un soneto allí en la pizarra y el profesor este le estaba recriminando que un verso estaba mal. Yo vi que, al contrario, yo vi que estaba muy bien, que estaba una persona que conocía aquello perfectamente. Que Juan Frau, pues, conocedor de la métrica y de la poesía extraordinario, por lo tanto, esas palabras amables que ha pronunciado para mí son muy gratas y nada más, no hay que decir. En la presentación de un libro, el objeto es darlo a conocer, la difusión del mismo, no la cosa económica, porque piensen ustedes que para ganar algún dinero con un libro, si es que se vende, hay que vender por lo menos 10.000 ejemplares, para poder ganar algo. 10.000 ejemplares, si gana 1 o 2 euros por ejemplar, pues son 10.000, 20.000 euros. Pues no tiene para mucho tiempo. Si venden 10.000 ejemplares, eso ya hoy es casi imposible. Cuando yo publiqué mi primer libro importante, que es Averroes y la ciencia médica, en Ediciones del Centro, que dirigía Alfonso Grosso, se hicieron 3.000 ejemplares, eso fue una tirada tremenda y se vendieron casi todos. Pero normalmente las tiradas de los libros son de 300 ejemplares. No se lee nada. O sea, que esto es un poco, que estamos aquí hablando un poco de una cosa que no sé si existe siquiera, que es la poesía. Todos creemos que existe, pero es de pensar que no. ¿Qué hablan los periódicos? Pues de las patas de los futbolistas, de los robos y bestialidades que hacen algunos mandatarios, pero de poesía no se habla nunca. Y si se habla, Dios mío, más vale que no se hablara, porque algunos poetas que salen como tales son cosas verdaderamente deleznables, ¿no? El cultural de ABC, por ejemplo, yo no lo leo, porque eso es la anticultura, pero no, de ABC, ¿verdad?, que es tan conservador y tan serio. Es decir, que estamos aquí hablando de una cosa rara, que es la poesía. Ya he dicho que yo desde muy joven, pues sí, efectivamente, yo aprendí a leer por mí solo, lo digo en el epílogo de este libro. Me leía una señora amable, que yo 4 o 5 años, me leía un cuento de Caperucita Roja, de Blancanieves, etcétera, Los 3 cerditos, y yo quería que me los leyera una y otra vez. Eran dibujos de estos, con dibujos, ¿verdad?, ilustrados con dibujos, y yo me lo aprendí de memoria. Entonces vi que las letras correspondían a algunos, y descubrí las vocales, y después algunas consonantes. La X me costó mucho trabajo. Pregunté, ¿esta letra qué es? X. Entonces, donde yo ponía auxilio, decía auquilio. Claro, X, auquilio. Entonces, yo tenía desde chico una gran veneración por la letra impresa. Creo que la letra impresa era la garantía de la perdurabilidad de la palabra. Todavía no hablaba yo de poesía, ni mucho menos, pero poco después, ya en el colegio de bachillerato, empecé a escribir poemas y cosas de estas, y así hasta hoy, ¿verdad? O sea que con unas lagunas enormes entre libro y libro, sobre todo en los primeros años. Desde por qué, en el año 54, hasta el próximo, que era Y guardaré silencio, hay casi 30 años de diferencia. Claro, la carrera de medicina, trabajo en hospital de misiones, en la ciudad sanitaria, medicina rural. Todo eso, pues, era difícil. Escribía a hurtadillas casi, que no me vieran, ¿verdad? Iba escribiendo, rompiendo, conservando, reservando versos. Así hasta publicar después de jubilación, después de cesar mi actividad académica, pues he publicado 108 libros de versos nuevos, ¿verdad? Y algunos otros, pues, a lo largo del tiempo. Y las traducciones que ha dicho Juan Frau, ¿no? Las traducciones que para mí fueron un deleite, ¿verdad? Poner en lengua española la poesía de los poetas griegos y latinos, de los simbolistas franceses, de Fernando Pessoa, etcétera, etcétera, de José María Blanco White, de muchísimos otros. Así que, presentación de un libro, ahora leeré algunos poemas, y yo quisiera que algunos de los queridos poetas que hay aquí, amigos presentes, dijeran algo, alguna observación que me fuera útil. Sobre todo, quisiera oír la voz de los estudiantes de filología
que quisiera que preguntara, dijera lo que les parezca y yo trataré de contestar en la medida de lo posible. Pero también quiero decir, antes de empezar esta lectura, breve lectura, porque nunca dice que no es de buen gusto leer más de 6 o 7 poemas, yo voy a leer más de 10 o 11, creo que me voy a pasar, pero sí, son breves, poemas muy cortos, muy breves, y tampoco va a ser mucho tiempo. Pero después al final, después del coloquio, cuando termine el acto, lo concluya el señor vicedecano, lo de por terminado, pues ahí hay un montón de libros para poderlos coger el que quiera. Porque es normal que en una presentación de libros venga un librero y se vendan algunos ejemplares. El objeto de la difusión es la vender libros, difundir los libros. Y así se ha hecho en presentaciones en el Ateneo, en la universidad. Pero este año, por lo visto, pues pasan cosas muy interesantes en la Facultad de Filología. Han prohibido que se vendan libros. Yo creo que va a ir a prohibir que se lean libros. Digamos, que no se pueden vender libros. Yo digo, bien de mi alma. Pero alguien puede pensar que vender libros es un lucro económico. Es algo increíble. Es una cosa, no lo puedo comprender. Por eso, si no se pueden vender, sí se pueden regalar. He traído los que he podido traer. Mi hija, que ha tenido mucha fuerza, ha traído un montón de libros y ahí el que quiera los puede coger. Algunos profesores que no lo tengan y algún alumno que desee, también tiene, la profesora de la historia hotelera tiene algunos libros en su despacho y pueden ir a pedírselos, ¿no? Y el que no, pues lo compra, que tampoco vale tan caro, son 17 euros, una cosa así. Bueno, pues dicho esto, vamos a leer algunos poemas. Son de muy varias pintas, ¿verdad? Como van a ver. El primero se llama Primavera y dice así: en la durmiente truana reluce lo verde nuevo, un hervor de vida brota en la hiedra de los setos. El aire lleva un perfume de lavanda y de romero, los mirlos y los pardales silban un dulce concierto. El azahar ya es el fruto que darán gozosamente naranjos y limoneros. Un revuelo de palomas firma un pacto de armonía entre la tierra y el cielo. Ahora el siguiente dice así: árboles. Árboles. Las hojas de los árboles se mueven. ¿Por el viento? No sé, pero se mueven. Hay un soplo de vida en esas hojas, un hálito vibrante de existencia. Se agitan una y otra vez, avanzan y retroceden, bailan de alegría, de frío, de temor. Están diciendo algo que no se llega a comprender. ¿Qué misterio se oculta en esos árboles? Viene de sus raíces, se propaga a través de la verde nervadura. Una música dulce, mensajera de un lenguaje cifrado está presente en ese vaivén de frescas hojas. Esperanza. Al fin y al cabo, todo se reduce a un gris juego de azar, brasas o hielo. La espada de Damocles o que cruce una estrella fugaz en negro cielo. La fortuna, el destino y el acaso dirigen la ruleta de la suerte. El signo de la gloria o del fracaso, el triunfo de la vida o de la muerte. ¿Cómo librarse del horrible juego? Carpe diem, gozar del día, luego que venga la tormenta o la bonanza. Huyeron de la caja de Pandora bienestar, certidumbre, amor. Ahora todavía nos queda la esperanza. Felicidad. Felicidad, preguntando, con una interrogación. Felicidad. Yo no deseo la felicidad, sino la mansedumbre, la paz, la calma, el sueño. No sentir en los huesos y en la carne el filo del dolor, el rayo de la angustia. Vivir serenamente, dulcemente, ver madurar los frutos del naranjo, escuchar el sonido de los sauces llorones, acariciar al lindo gato que ronronea.
dejar el pensamiento libre, sin ataduras, vagar por el inmenso campo de las estrellas, a través de los mares llegar al horizonte, descubrir los arcanos tesoros de la tierra. No tener ansiedad, ni ambiciones, ni dudas, ni querer contemplar la luz de la certeza. Basta con estar vivo, contemplar cada día los colores del alba como por vez primera. Horizonte. No se puede alcanzar el horizonte, porque no existe el horizonte, huella de una limitación de la mirada, una mera ilusión. Pero es hermoso ver el azul del cielo junto al gris de la tierra y el verde de los mares. Desde lo alto de una torre tiene una extensión mayor y más difusa. Se diría que huye hacia lo lejos. El horizonte esconde expectativas que no podemos descifrar, promesas que no se llegan a cumplir, palabras con sílabas dispersas por el aire. Pero es dulce mirar al horizonte, tanto al amanecer como al ocaso, cuando empieza o acaba el nuevo día, dejando resbalar el pensamiento. Playa de Montegordo, ahí saben ustedes, Portugal, muy cerca de la frontera, una playa maravillosa. El cielo, el sol, el aire, el mar, la arena, flotar sobre las aguas, más allá de las olas, con sal entre los labios, con espuma en los ojos y el zumbido de un barco que se apaga. Luego, seguir la senda de la orilla hacia un lado y el otro, liberados del tiempo. Hormigueo en las manos, humedad y blandura, y un sopor de calor en las espaldas. Playa de Montegordo inolvidable, con sombrajos y hamacas, pregón de camarones, prolongados silencios, pincelada de oro en el azul del océano Atlántico. He dicho océano, aunque la Academia dice océano, y dice que hay que decir océano, pues yo digo océano, como todos los españoles, nadie dice océano. Es océano, el océano Atlántico. Está mal el verso, no, está bien. Una pincelada parisina. En el París de la Francia, una señora o madame, como quiera que se llame, se ha bajado de su lancia. Camina con elegancia hasta que en Printemps se mete, o quizás en Lafayette, y por el tapis roulant asciende hasta el restaurant para cenar a las 7. Ahora, este es muy interesante. Sesión académica. No hay ningún académico aquí. Bueno, académicos somos todos, los profesores, tal, pero académicos de una academia, de las sedicentes academias. Se vistieron de frac o de chaqué y engolaron la voz melifluamente. Resonó el trompetín del presidente y comenzó enseguida el paripé. Como un pavo real, no sé por qué, con palabras redondas, un torrente de tópicos bordaba. Y de repente dijo, he dicho. Tosió, miró y se fue. Nadie pudo saber lo que decía, si se trataba de una profecía o de una soporífera epidemia, pero todos de aplausos recubrieron al sublime orador y atribuyeron un día más de gloria a la Academia. Iniquidad. Algunos mandatarios prevarican, tuercen las leyes, mienten y malversan, o tal vez desconocen por completo las ideas del bien y la verdad, que para ellos solo son palabras vacías de valor, reliquias del pasado. Desprecian a la patria, la tierra de sus padres. Dicen que la nación es un antiguo concepto discutido y discutible. Pueden robar porque el erario público no pertenece a nadie. Pueden matar a un niño en el claustro materno y también al anciano o al que no muestra apego por la vida. Rompen el lazo familiar del hombre y la mujer
que son padres de un hijo. Llaman progenitores a parejas que por naturaleza no pueden engendrar. Mienten de tal manera que doblan la mentira, la redoblan o aciertan, como el reloj parado que 2 veces al día nos da la hora exacta. Aquí no hay poesía, solo el ritmo de un verso que pone en solfa tanta iniquidad. Lo siento por el que le puede molestar. Ahora una cosa más suave. Una torre de versos. Quisiera construir una torre de versos que llegara a las nubes y se desparramara por el globo terráqueo en todas las naciones. Un canto de alegría en forma de romances, de haikus, de sonetos, décimas, aquelindos, soleás, seguidillas, silvas y serventesios. Sería el estallido de la traca final de un juego pirotécnico. Luces multicolores en esferas crecientes que brillan y se apagan. Versos en japonés, en español, en ruso, en francés, alemán, ivo, chino, italiano, raudos como cohetes que suben hasta el cielo. Tal vez ese clamor mitigara el zumbido de guerras fratricidas, huecas proclamaciones, crímenes, falsedades, horror a manos llenas. Y por último, un poema brevísimo, que se llama Poeta. Escribes poemas, pero no sabes qué es un poeta. Un oráculo, un profeta, un filósofo, un jilguero. Yo solo soy un obrero de la sencilla palabra, que tímidamente labra surcos de melancolía a la plena luz del día, sin truco ni abracadabra. Por hoy nada más. Bueno, en primer lugar, no hay lugar, hombre. Iba a decir, en primer lugar, las personas mayores, pues se pueden ofender a las personas mayores si les llamo mayores. Mi mujer aquí presente le llama viejo a todos los que tienen más de 40 años. Así que, por orden que quieran, yo quisiera oír, como les dije antes, las voces de los poetas que hay aquí, buenos poetas, y amigos profesionales diversos, profesores de Derecho, de médicos, y sobre todo la voz de los estudiantes quisieran que preguntaran o dijeran algo que yo aprenda también algo. Así que, por favor, no sean tibios y rompan el silencio y vayan diciendo algo, lo que les parezca. Bien. ¿En qué momento decidiste escribir un libro de poesía? ¿Sobre? Sobre poesía, hacer poemas. ¿En qué momento decidiste escribir un libro de poemas? De poemas. Bueno, me parece que claro, yo lo digo todo esto en el epílogo y yo creo que lo he dicho ya y no lo he dicho. Es que empecé a escribir con 15 o 14 años, me cayó en mis manos un libro de... Bueno, yo estuve 3 años, desde los 9 hasta los 11 años, estuve sin escolarizar en el Cerro del Águila, vagando por los campos, cogiendo abrojos de estos de mazorca, de trigo, espinaca salvaje para comer algo, ¿verdad? 3 años tremendos. Y sin ir al colegio, las circunstancias familiares eran muy malas. Y gracias a eso pude leer infinidad de tebeos, que son muy buenos, los tebeos, magníficos. Y novelas del oeste, de Doc Savage, de La Sombra, yo qué sé, una cantidad de libros tremendos. Y cayó en mis manos las 1000 mejores poesías de Vergua, las 1000 mejores poesías de la lengua castellana. Y empecé a leerlo y me encantó. Y empecé a descubrir que tienen un ritmo y unas sílabas que siempre eran las mismas. Y las fui descubriendo, que eran de 8, de 11. Y a Jorge Manrique le encontré defectos, porque el verso de Pie Quebrado a veces tiene una sílaba más o menos
lo que se llama sinafía o compensación, no sé si lo han ustedes, ver de cuán poco valor son las cosas tras que andamos y corremos, que en este mundo traidor, no sé cuánto, las perdemos. Bueno, hay veces que se une un verso con otro y tienen aparentemente una sílaba más o menos, y yo lo corregí, lo tengo corregido en el libro que tenía yo entonces, bueno, 12 años. Y ya empecé a hacer versos. Y cuando empecé el bachillerato, yo con ya 11 años, tarde, porque la gente empieza con 10, con 12 o 11, devoraba los libros y el latín me pareció una maravilla. Y poco después vi Horacio y lo traduje a palo seco. Estaba una oda, rectibus vives que altum semper urgendo de que no... Y aquello me pareció una maravilla. Y lo traduje. Sin saber que lo había traducido, yo qué sé, infinidad de... La verdad es que la mía fue muy alabada. Se publicó en una revista, se llama la revista... ¿cómo era? Una revista de la Universidad Manuel García Viñó, no me acuerdo cómo se llama la revista, y allí se publicó también esa revista entonces Vicente Alexander. Yo estaba entonces contentísimo, ya un poeta consagrado, por haber traducido una oda de Horacio, ¿no? Con 14 o 15 años. Y empezaba, mucho, eran cosas satíricas. Cuando, el año 1950, yo tenía 16 años, 1950, se decía que se había cumplido medio siglo, no se cumplía hasta el final, pero en 1950 yo escribí un libro que se llama Memorias de medio siglo, escrito a mano, con tinta china, con letras de imprenta, de tal manera que se podía encuadernar, y lo encuaderné, le puse una cubierta como si fuera de cuero, muy bonito, un libro muy bonito. Se llama Recuerdos de medio siglo. Había poesía, había una obra de teatro pequeña, una novela, chistes, de todo. Ese libro me valió la expulsión del colegio, porque llegó a la mano del señor director, cuyo nombre no lo voy a decir, y el libro era un libro colorado y decía... Yo no sé, un poemita, yo no sé por qué, era un Cegel, yo no sé por qué será, mas pienso que mi colegio es el más original. En el primer patio vese nuestro símbolo, los peces, porque muchas son las veces que nos dicen, pez estás. Es 24130 su número de teléfono, que si observamos, veremos, son suspensos nada más. Y por fin has inventado un librito colorado para así con él armado toda batalla a ganar. Yo no sé por qué será. Entonces, un librito colorado era el libro de Mao Zedong, el libro rojo. Yo era comunista. Imagínense ustedes, expulsado del colegio. Mi padre fue a hablar con el director, yo estaba abrumado, aterrado, o sea, me admitieron, fue como Jesucristo estuvo 3 días enterrado y después resucitó. A los 3 días yo fui al colegio y seguí estudiando O sea, que empecé a escribir versos desde niño y estudiando el primer curso de medicina, yo me había pedido una beca y yo no sabía que me la habían dado. Una beca, me dieron media beca, no tenía enchufe ninguno. Eso que tenía matrícula de honor en todas las asignaturas de bachillerato y sobresaliente en el examen de estado de aquella época, de los 7 años de bachillerato. Entonces. Y las circunstancias económicas eran las peores que pudiera haber. Pero me dieron media beca, porque yo no tenía mérito, porque yo no era del régimen, claro. Del régimen de ahora, y ahora hay que ser de este también. Siempre hay un régimen. Y si sé de él, las cosas van bien, si no, van mal. A mí me van mal, pero esa media beca me fue muy bien, porque me dieron 3.000 pesetas. Era un dineral. Con eso me compré un traje, unos zapatos, algo más, y publiqué por mi cuenta el libro ¿Por qué? Ese que han dicho. Lo pagué yo, fue el primer libro. De los versos que yo había ido rescatando, rompiendo, arreglando. Después ese libro no está del todo mal. Lo volví a publicar en Luces y Reflejos. Algunos están arreglados. Si alguno hace algún día un trabajo de crítica textual, podrá ver que algunos están arreglados, porque algunos versos que no es que estuvieran mal de sílabas ni de acento, pero no me gustaban. Y lo he arreglado muy poco. Y hay algunos que no me parece mal. Así que desde la pregunta, pues, como el que canta soleá, o el que baila, yo bailar no sé, soy un desastre, pero los versos sí, yo puedo hablar en versos, lo he hecho muchas veces. Luis Alberto de Cuenca, que por está excelente, en un prólogo de un libro mío, me dice que yo puedo hablar en versos como... Es verdad, puedo hablar en versos, porque lo he hecho con él también puede. Hablar en decasílabos, octosílabos, lo que ustedes quieran. Veo que los poetas actuales,
no quiero censurar a nadie, pero veo uno, no emplean el octosílabos, yo no sé por qué. Además que el decasílabo, y hay otros mejores, el verso libre, ya eso ya, no te digo, algunos tienen, sí, algunos tienen, pero pocos, son el decasílabo, y además, pocos sáficos, todo el italiano, catabunca, hay que darle variedad a la cosa, hay versos de mucha factura, de 12 sílabas, de 13, de 14, de 7, de 6, de 21, yo qué sé, que no tiene por qué. Bueno, pues no sé si he correspondido. He hablado demasiado. ¿Alguna pregunta más? ¿Piensa usted que la poesía lo ha enriquecido personalmente? Dime lo que cuento. ¿Piensa usted que la poesía lo ha enriquecido como persona? Que si piensas que la poesía te ha enriquecido como persona. No creo, pero yo no sé lo que soy yo, ni si me ha enriquecido, si soy tonto, no lo sé. La verdad lo digo en serio, no lo sé, no sé si me ha enriquecido o no. O sigo igual que nací y moriré igual, sin saber dónde estoy, y de dónde viene, de dónde voy, como digo otro, ¿verdad? Ni de dónde viene, ni de dónde va. No creo que me haya enriquecido. La poesía es un trabajo, como otro cualquiera. Yo quedo admirado cuando un albañil pone los azulejos tan perfectos, o cuando un pocero hace un pozo perfecto. Un albañil, el que hace la madera, carpintero, hace las maravillas que hace, ¿verdad? A mí eso es un trabajo igual que la poesía, es un oficio. Por eso detesto esos falsos poetas que abundan, ¿no? Mire usted, se publican centenares, hay cientos de premios literarios, son malísimos. Hay un premio muy vistoso que se llama el premio Adonais, que está patrocinado por el Opus Dei, eso no significa nada, pero está patrocinado por el Opus Dei, ¿no? Y son muchachos jóvenes, bueno, hasta 30 años, 38 años. Hice un estudio de los poemas del siglo XX, los que se han publicado en el siglo XX. De los 20 o 20 y tantos poemas, solo 4 son poemas que puedan... Los demás son... Aquello es un cachondeo, dicho claramente. El verso libre. Entraron a saco. Antes los malos poetas escribían romances. De ahí no salía. Ahora, el verso libre. Ni verso libre ni romance, versos, lo que ha hecho López de Vega, lo que ha hecho Garcilaso, lo que ha hecho Juan Ramón Jiménez, lo que ha hecho Blas de Otero, lo que ha hecho tantos otros. ¿Verdad que? No sé, no creo que me haya enriquecido, de verdad, ¿no? Es un trabajo como otro cualquiera. Sí. Creo que usted, ¿no? Digo, usted se ha autocalificado de obrero. Sí, de la palabra. Eso no es mío, eso es de Blas de Otero, Y como soy un pobre obrero de la palabra, un mínimo minero, no sé nada de la guerra. Pero también es artista. Entonces, yo lo que le quería preguntar, ¿cómo es su proceso de creación? Además, nos viene muy bien a propósito de algo que hemos dado clase esta mañana. Inspiración. Bueno, hubo una alumna, no en el caso suyo, ¿no? Una alumna de un curso de estos para extranjeros, que yo le estaba leyendo unos poemas de Antonio Machado. Anoche cuando dormía soñé bendita ilusión que una fontana fluía dentro de mi corazón. Bueno, y me dice, oiga usted, cuando este hombre escribía esto, ¿estaba pensando en lo que decía o en las rimas? No sabía, yo no pienso ni en las rimas ni en lo que... Eso, se me ocurre decir algo, y si no se me ocurre, pues no, lo escribo. Y si se me ocurre, ¿por qué lo hago en verso? Pues una manía como otra cualquiera. Una manía. ¿Por qué escribir en verso? Se puede escribir de otra manera. Yo sé escribir también sin versos. Y podía haber escrito novelas, pero es demasiado. Yo soy muy flojo. Y una novela es demasiado, muy largo. Un poema más corto. Se termina en 10 minutos. ¿Le parece bien? Perdón. Yo, con tu permiso, Esteban. Sí. Bueno, para mí siempre es un placer leer tu poesía. Y casualmente, la semana pasada entré en la biblioteca en Santa Elena y, bueno, a recoger unos libros y tal.
y vi en las novedades, vi tu libro de nuevos poemas. Sí. Y bueno, me senté un rato a leerlo, con lo cual leí tu último libro y me llegó mucho, como siempre. Muy bien hecho. Y muchos de ellos, pues, te digo yo, pues te señalo, por ejemplo, Avatares, que me gustó mucho también Consumar un mes, y este último de Poeta también me pareció impresionante. Pero lo que más me gustó y lo que más me llegó fue leer tu epílogo, porque realmente nos da o sea, esa trayectoria de vida que tú tienes y ese bagaje, ese autodidacta y todo lo que has hecho en tu vida. Bueno, autodidacta, pero un momentito. Inicialmente, como el que el niño aprende a hablar por sí solo. Yo aprendí a escribir versos por mí mismo, pero el niño después aprendí, lee y tiene maestros. Yo he tenido buenos maestros. No, yo no soy autodidacta, Dios me libre. Evidentemente, pero esa inquietud que tenías desde pequeño, ¿no? Desde que nací, sí. Pues es una cosa que es emocionante a los que te vemos desde los que somos amateurs. Entonces, bueno, pues quería compartir que realmente siempre es un placer leer tu poesía. Ah, gracias. Bueno, sí. Hombre, yo que lea el libro para mí, con que haya un lector, ya con eso me conformo, ¿no? Porque hay poquísimos lectores. Poetas hay muchísimos, más de la cuenta. Lectores muy pocos. El epílogo ese que has dicho, para los estudiantes que están aquí, quisiera decirles, si les interesa saber cuáles son los movimientos, estos que llaman la vanguardia, el surrealismo, lo que son los movimientos ideológicos de Popper, Karl Popper, Kuhn, no sé cuánto, el otro, lo que son todas estas cosas. En el epílogo hay un resumen muy apretado, pero suficiente para tener una idea, porque sobre eso hay un marasmo tremendo, sobre todo, ya que he dicho las vanguardias, imagínense ustedes, cuando un día, el año pasado me preguntó, el verso libre, menos mal que no me lo han preguntado, porque me pone malo cuando digo el verso libre. El verso libre no existe, el verso libre pues verso no es verso, el verso libre es como poesía concreta, música concreta, pintura abstracta, esas son salidas de tono de finales del siglo XIX y principios hasta el año 30, 40, 50 del siglo pasado. O sea, casi 100 años de estas cosas, ¿no? Y que todavía sigamos hablando de esto, del verso libre y de la pintura abstracta. Ya la música concreta, eso se ha olvidado. La música concreta se ha olvidado, pero la pintura abstracta todavía sigue por ahí funcionando, ¿verdad? Es cosa inexplicable. Yo creo que es función de las facultades de letras y de arte. Los profesores de arte no se atreven, sobre todo en historia del arte, no se atreven, no hablan para nada de la mierda de artista, ¿sabes lo que es la mierda de artista? Una obra de Piero Manzoni, una mierda enlatada, y la vendió a 30 gramos, en estado natural, producida por Piero Manzoni, en 4 idiomas, la vendió a su peso en oro. Están en el Museo Pompidou de París, en la National Gallery, yo qué sé, en muchísimos sitios. Está en la mierda de artistas. El orinal de Champ, un orinal de fabricación industrial como una obra de arte. Lo que decía el dadaísmo, ¿no? Hacer un poema lo que hay que escoger, recortar un periódico, renglones desiguales, irlo pegando cuidadosamente en una hoja en blanco y ya está, ese es el poema. Y algunos se lo tomaron en serio. En los surrealistas, no, hombre, lo que hay que hacer es el dictado de la razón, olvidarse, ¿no? Dejarse oír una voz de una musa que te habla y escribir la escritura automática. Si comete una falta de inatención y algo que tiene sentido, lo corta rápidamente, pones la P, por ejemplo, pones porque y sigue hablando. Sin sentido, sin sintaxis, sin puntos de puntuación. Hombre, ¿usted cree que eso es serio? ¿Se puede tomar eso en serio? ¿O que el mayor acto surrealista es salir a la calle y pegarle un tiro en la panza al primer burgués que te encuentre? ¿Tú crees que eso es serio? Hombre, me parece que no, ¿no? O los futuristas. La victoria de Samotracia, una porquería. Un automóvil lanzado a toda velocidad, que ruge como la metralla, es más hermoso que la Venus de Samotracia.
un automóvil lanzado a toda velocidad de 30 por hora en el año 12, 11, en el año 9, 1909. Eso es una belleza. Y a lo que hay que es el paso gimnástico, el desprecio a la mujer y romper los museos, que no son más que cementerios de cadáveres. Bueno, pues todas esas cosas se lo tomaron en serio, se lo han tomado en serio. Y nadie ha dicho nada. A mí en mi carrera de filología, nadie dijo nada de esto. Está calladito. No vayan a pensar que es que soy tonto, que es que no me di cuenta que esto es muy valioso, pero yo soy tonto y no lo entiendo. Sí, yo soy tonto, pero eso es una porquería, ¿no? No sé por qué todo esto. ¿Eh? ¿Él? El epílogo, eso, el epílogo es muy interesante, vamos, quisiera que lo tendrán en la biblioteca dentro de poco, ya quizás esté, no sé si estará, porque lo mandan enseguida a la Biblioteca Nacional, a la Universidad y a la Biblioteca de Andalucía y no sé a dónde más, 4 o 5 sitios, mandan un ejemplar. Y si no, pues, venga, eso pide para la historia, o lo compran. O sea, es un epílogo interesante porque vienen muchos datos sobre teoría literaria, pero de una manera sencilla y directa, ¿no? No de gran profesor, sino una persona sencilla que escribe versos, que sabe hacerlo, ¿no? Que cree que esto es un oficio y que el que no tenga oficio pues no se meta a lo que no sabe, que no haga lo que no sabe, y ya está. Y después otra cosa, claro, todo el mundo no es igual, todo el mundo no es igual. O sea, todos somos iguales, no. Afortunadamente somos iguales, afortunadamente hombres, mujeres, todo eso, y gente que nace, gente que muere, no sabemos, tenemos todos muertos, ¿no? Fuéramos todos iguales, no, hay diferencias. Entonces hay gente que, conociendo incluso las reglas del arte y habiendo leído mucho, pues no logran escribir bien. Sigo un verso malo de un... ¿Alguien quería preguntarme? Pero primero voy a decir el verso malo, después hablo usted. Tengo un amigo, que conocen ustedes, que en un poema a su madre y a su padre, y le dice, en un momento que su padre era muy buen cristiano, su madre también, y dice así: encontraste a papá otro buen cristiano. Encontraste a papá otro buen papotro. Encontraste a papá otro buen cristiano. Es horroroso. Y a él le parecía bueno. Otro verso malo. No digo el nombre tampoco. Está con una señorita, la tiene por el talle, y dice así: ciñe y entalla el talle tuyo erguido. ¡Ay, ay! Como el que está arrancando una moto. Ciñe el talle tuyo. Son cosas horribles, ¿no? Bueno, dígame, perdón. ¿Usted cree que esa tendencia de la poesía moderna, sobre todo en los jóvenes... ¿Moderna? ¿Qué es moderna? En los jóvenes, es decir... ¿Jóvenes qué jóvenes? Es que hay jóvenes y jóvenes. Un poco en todos lados. La poesía que no es poesía, ¿qué se dice? Esa bueno, poesía que no es poesía. Hay poetas actualmente que yo, claro, no conozco a los de 20 años, pero conozco a los de 40, 50. Por ejemplo, Adrián González da Costa tiene 42 años y es un excelente poeta. Yo lo conozco. Bueno, este señor, los poetas que tiene son buenos. Entonces, hay aquí poetas buenos. Y no quiero decir más nombres. Este que he dicho antes, Luis Alberto de Cuenca, un buen poeta, y tiene pues ya mayorcito, ya tiene los 70 años, pero en fin. Es muy difícil conocer a todos los que escriben. Yo he leído, me ha traído mi mujer de Colombia, de poemas colombianos magníficos. Fíjese usted en Colombia, en Argentina, en Chile, en Perú, la gente de poetas yo no los conozco. Y los de España tampoco. Sé que de los que se escribe, de jóvenes o menos jóvenes, la mayoría son muy malos. Eso se lo aseguro. La mayoría son impresentables. Y no puede pasar como por poesía eso. ¿Y eso cree que es más bien por una influencia de la vanguardia? No, porque antes también hacían romances y eran malísimos. Había una tertulia, que no sé si alguno ha oído hablar, se llama Noche del Baratillo, que ahora sigue todavía existiendo, pero vamos, ya no es lo que era. Y había un poeta juglar, que era Florencio Quintero, que era el que dirigía aquello, que hacía versos bien, pero iba gente allí, unos romances interminables, y poemas de la Semana Santa. Poemas de la Semana Santa. Y un pregón de la Semana Santa es lo más cutre que hay.
Y lo hacen en verso, ¿no? Vaya tela, yo lo paso magnífico. Yo oír los discursos de Franco y los pregones de Semana Santa, para mí era un deleite. Suele ser muy malo, jóvenes y no jóvenes. Ahora, con 20 años es muy difícil que un poeta con 20 años se conozca, es muy difícil, ¿eh? Si con 50 o 60 es muy difícil que lo conozcamos, ¿eh? ¿Usted conoce a Adrián González de Acosta? ¿No ha oído hablar de él? Y a Luis Alberto de Cuenca tampoco. ¿Y a Blas de Otero? ¿Ha oído hablar de Blas de Otero? Bueno, pues menos mal, ¿eh? Bueno, pero no lo ha leído. A Blas de Otero no lo leen, Blas de Otero no se lee, no se lee. Hay en internet, hombre, don Bernardino está allí, qué barbaridad. ¿Por qué ha venido? En internet, en esto que se llama Iberlibro, hay libros de segunda mano. Hay libros que se compran a un precio baratísimo. El libro Ansia de Blas de Otero, que es lo mejor de Blas de Otero, a €1. Y está allí a €1 porque no se vende. Blas de Otero no se vende. Voy a vender yo, sí, no se vende Blas de Otero. Yo si vendo 100 o 200 ejemplares, con eso ya vamos, ando. Pero vamos, que la poesía joven no tiene por qué ser mejor que lo último. No. Está Garcilaso, que ya muy viejito, y está Jorge Luis Borges, y hay poetas que son inmortales, no, todos mueren y todo desaparece. Y está Horacio, y está, yo qué sé, está Homero. Que todo eso no se puede olvidar. Yo antes de leer poesía de poetas de 20 años, leería a Homero, y leería a Horacio, y leería a Garcilaso. Se lo aconsejo. No sé si he sido muy violento. Perdón. Yo muchas veces me entusiasmo demasiado. Es que me molesta que... ¿Quién? Garcilaso murió con 33, por ahí. Pero todos los escribieron con 30, no antes. Lo escribió al final. Garcilaso era un caso extraordinariamente... de García Lorca, son poetas... Para mí, poetas natos, no hay más que dos. Los dos García. Federico García Lorca y García Lazo de la Vega. Son poetas natos. Es que los demás son trabajadores, como yo, de la palabra. Como, lo que sé, Quevedo, Góngora, López de Vega. O Juan Ramón, no digo Juan Ramón era elaboraba los poemas minuciosamente. O sea, la poesía es una parte innata y una parte de trabajo, de ponerse a hacerlo. Si no te pones a escribir, no escribes. Pero porque no es porque es lo más joven que es lo mejor, no, lo más joven no es lo mejor. Es más, yo diría, lo más viejo es lo mejor, de verdad. Igual que el vino viejo, de verdad. Yo es que soy viejo, claro, tengo que defender lo mío. Más preguntas que hicieran antes de irnos. Se tienen que estas dos ya. Fuera. Out. Yo no puedo ir, María Victoria. Estoy ya muy viejo yo para estar. ¿Alguna pregunta más alguna sugerencia? Sugerencia de algo. Perdón, no lo había visto. Mira, yo le quería preguntar una cosa, tengo una duda, porque tengo un amigo que le gusta muchísimo escribir. Vamos, cuando habla sobre lo que escribe, él lo describe como un fuego azul que no puede apagar y que son como ecos de voces que no existen pero que luchan por ser escuchados. No entiendo nada. ¿Por qué no habláis más alto? Sí, perdona, un poco más alto, sin miedo. Tiene un amigo Sí. que escribe. Y él está escribiendo y le quiere dejar una muestra a un profesor que él admira muchísimo. Vamos, es por el que escribe como escribe. Y me gustaría preguntarle a usted si usted cuando escribió su primer poema, al dárselo a alguien tenía ese miedo. No, yo no tengo nunca miedo. Y me ha gustado que me pongan pega. Esta señorita que se ha ido aquí, María Victoria Utrera, que es profesora de Teoría de Literatura, estaba conmigo en el despacho y cuando yo estaba traduciendo los poemas simbolistas franceses, se los daba a leer a ella y me ponía pega. Y, hombre, ¿qué me daba? Si la gente no entiende, no. Y ya, yo le hacía caso.
porque la pega que ponía era fundamentada, eran versos que no estaban... Hombre, que se podían mejorar. Claro que yo, las opiniones que me han dado, y yo leo los versos míos en voz alta para ver si suenan bien. Si la voz, el sonido, no solamente leerlo con los ojos, sino el oído, porque lo que cuenta es el oído, no la palabra sausureana. Que para Saussure, no sé si le hablan todavía a ustedes de Saussure, ¿le hablan de Saussure? Pues olviden a Saussure, ¿verdad? Estudien gramática de Miranda Podadera. Ya está bien de tontería. O sea que para Saussure los fonemas son abstractos y el sonido no existe. ¿Cómo que no existe el sonido? Claro, sin sonido, por supuesto no hay poesía. Pero es que sin sonido no hay memoria, porque es que la memoria está anclada en el cerebro, en la parte izquierda, en los que somos diestros, y en la derecha, en los que son zurdos, está anclado la memoria, el lenguaje y el sonido. No se oye con los oídos, se oye con el cerebro. Está unido. Qué casualidad que el sonido esté unido al lenguaje y a la memoria. Sin sonido no hay memoria ni hay lenguaje. El sonido es fundamental. Eso Saussure no lo sabía. Y los sausureanos han hecho mucho daño a la literatura, ¿verdad? Con eso de los fonemas. ¿Qué coño fonemas ni fonemas? Sonidos. La cosa con Esteban es que mi amigo no escribe poesía, escribe narrativa, pero intenta como que haya elementos de ambos géneros. Y lo que realmente tiene miedo es saber si vale o no vale para escribir. Y bueno, ese amigo en el fondo soy yo. Si es que no me digo que tiene miedo el amigo a que alguien le dé una mala opinión. No, pero eso no debe tenerlo nunca. Eso no debe tenerlo nunca. A mí también me han dado malas opiniones gente, que no las he tenido en cuenta porque no son de tener en cuenta. ¿Qué? Porque mezcla los dos géneros, mezcla la poesía con la narrativa. Sí, bueno, o sea, lo mismo, la narrativa también tiene su ritmo y tiene su... No puede ser cualquier cosa que se le ocurra escribirlo, ¿verdad? Pero claro, sí, hay que... Pedir opinión está bien, pero hombre, uno debe de dudar, uno siempre debe de dudar de lo que hace, no sentirse nunca satisfecho. Pero tanto que tenga que ser otro el que se lo diga, creo que no. Es que si a usted le gusta una mujer, no le pregunta a otro si le gusta, si le... No. Oye, me gusta a mí esta mujer, ¿no? Me gusta usted una cosa que escribe, pues lo escribe, y eso es lo suyo, y ya está. Que no sé. Dígale a su amigo que si le gusta escribir, que escriba mucho, y que rompa mucho, y que corrija, porque él sabrá corregir. Él se dará cuenta lo que no está bien, lo que está mejor, ¿no? ¿O no? Gracias. Bueno, el amigo era yo, pero... Que el amigo era él. No, pues a usted. No, yo lo sabía. Eso siempre es igual. Eso es los seriales de radiofónicos, de estos de televisivos siempre ocurre eso. Pues nada, ya sabe usted. Usted escriba, no se preocupe. Había un alumno aquí que era un buen estudiante, le hizo matrícula, pero como poeta era desastroso. Y se lo dije, digo, mire usted, la poesía para usted, el verso, usted no sabe hacer los versos. O sea que pasaron los años, ya es profesor de instituto y tal, y viene y dice, lleva usted razón. Y trae un libro de prosa. Y lo leí y estuve por decirle, no, ni verso ni prosa. Ni verso ni prosa. Pero muchas veces hay opiniones que son malintencionadas, ¿no? O sea, que tampoco te puedes fiar de que te digan que una cosa es mala, porque no. Si a ti te parece buena, pues ya está. Ahora, también escuchar lo que te dicen, aprender. Aquí había un alumno, que fue profesor de aquí, que no hacía la tesis doctoral nunca, no hacía nunca la tesis. Y el director de la tesis, que era Vidal Lamiki, que era un magnífico maestro, pues le dice, tú no rompas nada. Lo que tenga me lo traes que yo te lo corrijo. Y este buen hombre me lo contó. Mira lo que me ha dicho la Miki, que él me lo corrige. ¿Será idiota? Pues claro, ¿qué más quiere que alguien te corrija? Ya quisiera yo que alguien me corrija lo que yo escribo. Ya quisiera. María Victoria me ha corregido cosas y se lo agradezco. Es difícil encontrar a alguien que sepa para que te pueda corregir. Pero claro que hay que... Y saber que todo lo que uno escribe no todo es igual,
Bueno, todo igual, unas cosas salen mejor y otras no. Hay cosas que... esto, lo bueno y lo malo es muy difícil. Una varita de medir, lo bueno y lo malo, no se puede saber. Por eso por ahí pasan... había un tío que era poeta, que era el duque de Alba, casado con la duquesa de Alba, Aguirre, un tal Jesús Aguirre, que publicó un libro de poemas. Y yo lo ponía a los alumnos como ejemplo de poesía mala. Era horroroso. Pues todos los periódicos hablando de Jesús Aguirre, claro, era el duque de Alba, casi nada. Es muy difícil abrirse el camino. A mí no, bueno, me conoce gente en Buenos Aires, en México, muchas. En Sevilla me conoce muy poca gente. Algunos, en Barcelona hay uno que escribe, el otro, me conocen por ahí, bueno, no son muchos, claro. No soy Borges, ¿no? Ni mucho menos, ya quisiera. Pero a su amigo dígale que tiene que ser como si fuera Borges, que tiene que ser de la estirpe de Borges, si es prosa y si es verso, que Borges hacía las dos cosas. A su amigo, que es usted, procure ser como Borges, y si no lo consigue, pues mala cosa, pero que sea mejor que Borges. ¿O no? Claro que sí. Yo tengo poemas que son mejor que Juan Ramón, los de Juan Ramón Jiménez. Sí, señor. Juan Ramón Jiménez era lánguido, yo no soy lánguido. Y don Juan no me dice nada. Yo sí. Iba a decir algo y no lo has dicho. Con Juan Ramón es lo que iba a hablar, pero no. Con respecto al título, ¿son nuevos poemas porque no son poemas nuevos? No entiendo. Sí, que si los poemas, la colocación de nuevos, si es porque los poemas son unos poemas que has elegido y son los nuevos que vas a publicar. No, son que se han hecho recientes, que no, son inéditos, poemas que están inéditos, no se habían publicado nunca, ¿no? Pero es que a mí me suenan nuevos poemas. Además, no soy yo el único que tiene un libro que se llama Nuevos Poemas. ¿Sabes quién es? Raine María Rilke. El libro se llama Nuevos Poemas. Y a mí no me acordé de María Rilke, pero me gustó lo de Nuevos Poemas. La de la editorial, la señorita que lleva la editorial esta, ¿cómo se llama? Renacimiento. Una editorial muy buena, por cierto. Pero esta señorita se tomó unas atribuciones que me llamó por teléfono que debería de ponerle, que cambiara el título. Digo, ¿cómo cambiar el título? O ponerle un subtítulo. Digo, ¿yo por qué? Se llama Nuevos Poemas. Así se llama. Me gusta el título. Ahora, a algunos no les gusta. Son poemas nuevos, claro. ¿Y la colocación? La colocación en orden alfabético. Siempre, desde hace ya, lo menos 10 años, por orden alfabético. ¿Sabe por qué por orden alfabético? Primero, porque yo no creo en la unidad del libro poemático. No creo que tiene que ser una novela, no, de ninguna manera. Son cosas aisladas que se van uniendo unas con otras. Y el azar es lo mejor para unirlos. ¿Y qué mejor azar que el orden alfabético? Eso es una razón. Otra, que yo al escribir a máquina, a cada poema le doy un icono de su registro. Y me los pone por orden alfabético. Y yo ya no sé cambiarlo. Y así lo mando a la imprenta. Así que tampoco no hay ningún misterio. Pero después me gusta que esté por orden. Hoy no lo he leído por orden alfabético. He elegido, de los 74 poemas que hay ahí, he elegido 11 y lo he puesto en un orden que creo que era el mejor. Pero en general utilizo últimamente el orden alfabético. Bueno, este no es el último libro mío. Hay otro que está en prensa para salir que se llama Écfrasis. Poesía, arte y poesía. Écfrasis. Esos sí son poemas ya hechos, que lo que van ahora acompañados del correspondiente cuadro o escultura o lo que sea de la que se habla. La éfrasis es un poema que habla de una obra de arte. Entonces son 21 poemitas con su correspondiente verso y un librito que puede ser interesante. Estará dentro de unos días, supongo, ya se presentará, Dios mediante, el año que viene, ya en octubre, noviembre. O sea que todavía me atrevo a publicar cosas. También tengo un proyecto, no sé si lo soy capaz, yo tengo mucha poesía religiosa. Poesía religiosa a mi manera, claro. Para algunos sería una herejía. A mí me dijo un sacerdote que era un sabio, además, si tú hubieras nacido en el siglo XVI, estaría en la hoguera. También estaría Benedicto XVI. Benedicto XVI, con los libros sobre Jesucristo, en el XVI, en la hoguera, en la Inquisición.
Pero algunos poemas me gustan, poesía, no sé llamarle, no sé, el título no lo tengo todo, porque poesía religiosa no me gusta. Y por eso ya poemas publicados. Poemas ya publicados, hacer una selección y publicar, son muchos. Así que, bueno, yo no sé si hay más que decir, no, tú dirás, si no hay nadie. Sí. Si no hay más preguntas, lo damos por terminado, ¿no? Volvemos a agradecerle al profesor Torre que se acuerde de nosotros para presentar sus libros y, bueno, quedamos a la espera de esas próximas publicaciones. Lo tendremos en cuenta. Bueno, pues muchísimas gracias.